Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Los estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura realizaron la 7ª versión de la Feria Tecnológica, donde presentaron sus proyectos finales, maquetas, planos y todo lo avanzado durante el semestre. Mi nombre es Mijail Torrico Valverde, ingeniero civil de profesión. La bienvenida a este evento que es la Feria Tecnológica de estas dos carreras. Se nos muestra todos aquellos trabajos que se han ido haciendo a lo largo del semestre. Estamos en la 7ª versión de la Feria Tecnológica. Lo que buscamos en esta feria es fortalecer el conocimiento, no solamente de los estudiantes que presentan un proyecto, sino de todos aquellos que vienen a visitar stand por stand. Mi nombre es Carla Andrea Córdoba. Estoy en la carrera de Ingeniería Civil. Lo que estamos presentando es un puente antigigantado. Esta feria fue de gran ayuda para nosotros como estudiantes debido a que nos ayudó tanto en conocimiento, experiencia. Mi nombre es la arquitecta Fanny Mashuke Choquetori y en esta ocasión estamos presentando un proyecto urbano que se ha realizado del Distrito 1. Hemos podido encontrar problemáticas a lo que es el desarrollo de todo el Distrito 1 e implementar una nueva solución. Lo que los estudiantes han logrado hacer es una nueva intervención urbana para poder así ayudar a todos nuestros usuarios. Mi nombre es Ángel Mauricio Alarcón Grado, soy del tercer semestre de la carrera de arquitectura. Estamos presentando nuestros trabajos finales. Tenemos maquetas de un proyecto que es un restaurante en el Salar de Uyuni, restaurante museo. Y también tenemos demasiadas propuestas urbanas, a diferentes proyectos como centros de salud, centros deportivos y demás. Universidad Tecnológica Boliviana, transformamos tu esfuerzo en éxito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradecerles su compromiso, su participación en una temática tan interesante como es el área de la ingeniería civil. Hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo está, ingeniero Valdés? ¿Cómo me escucha? Ingeniero Rafael, muy buenas noches. Lo escuchamos al 100%. Gracias por la invitación. No, más bien los agradecidos somos todos nosotros. Cada uno de los presentes va viendo el tema de... cada jueves tenemos el espacio de Compartiendo Saberes y vamos tocando distintas temáticas. También pueden ver alguna vez que no vamos a generar una página web, la cual va a tener todas nuestras grabaciones y todo nuestro material para todos y cada uno de ustedes. Ayúdennos a difundir Compartiendo Saberes para que todos y cada uno de ustedes pueda optar a el trabajo que van haciendo. Hoy en día vamos a tener una temática muy interesante como viene a ser el tema de la ingeniería civil, ¿no? Vamos a llegar y vamos a ir viendo distintos espacios, pero desde otro enfoque, un enfoque práctico aplicativo que vaya en beneficio de todos y cada uno de ustedes. ¿Ya? Bueno, no quiero quitarles más tiempo. Tenemos un docente de primer nivel que ha estado en diversos sectores, diversos lugares. Entonces, estimado ingeniero Valdés, el escenario es suyo. Puede ya compartir pantalla. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches, estimados amigos. 135 participantes en nuestra sala. Lo primero quisiera, en la primera parte, compartirles una experiencia personal, ¿no? La experiencia personal nosotros llamamos
una experiencia testimonial de lo que para nosotros es la vida misma, ¿no? La ingeniería. En realidad, en mi caso, yo empecé a hacer ingeniería antes de siquiera haber pisado la universidad, por ciertas condiciones que la vida misma me permitió. Y bueno, ya antes de entrar a estudiar, había construido ya muchos puentes, muchos sistemas de agua y bueno, cosas así de ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que yo muy jovencito entré al colegio militar y bueno, allá adquirí el arma de ingeniería y luego ya cuando fui oficial, la misma institución me dio una beca para que estudie ingeniería, ¿no? Y más o menos ahí está la vida. Y un poco al principio les comentaré una parte de eso, ¿no? Para mí, la ingeniería civil es, bueno, parafraseando a Eugene Freycinet, el creador del pretensado, es una pasión sin límite, ¿no? Porque en el ejercicio de la misma profesión, la ingeniería me permitió tener una familia, una casa, estabilidad, viajé, hice muchas cosas. Bueno, muchos dicen, no, pero no tienes dinero. Dicen, no, sí, pero la pasé muy bien, ¿no? Además, el dinero no se lleva a la otra vida, sino los recuerdos más hermosos de la misma vida. Entonces, para mí la ingeniería civil siempre fue una pasión que no tiene límites. Y me permitió desarrollar muchas cosas de la ingeniería que, pues, a veces con gusto quiero compartirles. Y en esta época también. Mi registro es 9716 de la Sociedad de Ingenieros. Un poco las diapositivas, los comentarios, o tal vez lo que yo comente no compromete, ¿no?, a nadie de ninguna institución. Tampoco busco crear polémica. En algunos casos hay metáforas, pues, que requieren la discreción y la amplitud de criterio, ¿no?, de cada uno que escucha, ¿sí? A veces uno tiene sus ideas propias y personales que no necesariamente busco que la compartan, ¿no? Sí, pero en sí lo que busco es que tal vez mover un poco las propias ideas nuestras, ¿no? Ah, Cuando estuve haciendo esta exposición, fui recordando la vida que uno lleva, ¿no? Bueno, en alguna época, bueno, no tuve camioneta, pero sí tuve un Super Puma y con mi chofer ahí, ¿no? Bueno, ya no sería chofer, piloto, ¿no? Luego quise recordar las épocas de la universidad y pues recuerdo de esta manera, ¿no? Con las señoritas especialmente. Bueno, ellas iban a estar, cómo les ven los docentes, ¿no? Cómo les ven las de otras carreras. Bueno, cómo le ve el novio. Abajo está cómo le ve la familia. Bueno, al centro está cómo creen que se ven, ¿no? Pero cómo son realmente está en la parte superior de abajo, ¿no? Y con los varones es otro tanto, ¿no? La mamá le ve bueno, como un ingeniero hecho y derecho, ¿no? Dirigiendo obras, ¿no? El amigo le va a ver como un albañil, ¿no? La enamorada como un mujeriego de aquellos. El docente lo va a ver como un borracho. El mundo te va a ver como un pordiosero, pero en realidad es quemar las pestañas día a día, ¿no? Ese más o menos es nuestra vida. Y en la carrera, bueno, los que entran son pues muchos, ¿no? Como la Biblia misma dice, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y en los semestres se van diezmando poco a poco, ¿sí? Uno no lo siente, ¿no? Pero
cuando ve uno el final del semestre ya ha mermado mucha gente, ¿no? Y al final, al paso de los últimos semestres, los que gradúan son pocos, ¿no? No son. La tasa de deserción en la ingeniería civil, casi el 70%. Eso quiere decir que de cada 10 que entran, 3 logran acabar y de ahí 2 logran titularse en el corto mediano tiempo, ¿no? ¿Sí? Alguna vez hice un estudio porque en otra universidad dirigí las relaciones internacionales, ¿no? De la universidad. Este estudio me arrojaba que las edades, ¿no? En las que egresan en diferentes universidades, ¿no? ¿Sí? Y pues nos arrojaban edades entre 30 años más o menos el promedio de titulación, ¿no? Sobre todo en las universidades públicas es muy largo el tiempo, ¿no? En las universidades privadas van de 28 años para abajo y en nuestra universidad pues estamos logrando que algunos muchachos ya a los 24, 25 años se titulen, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y por qué les comento esto? Porque lo que pasa es que ¿no? Hoy en día el mercado globalizado busca personas muy jóvenes, ¿sí? Y con alta preparación, ¿no? Entonces, hoy en día hay gente muy joven, ¿no? En nuestra universidad. Hay también personas un poco mayores o personas que están en la segunda profesión que tienen ya más fortalezas, ¿no? Sí, pero nuestro promedio podríamos decir, de egreso, lo estamos bajando, ¿no? O sea, va a haber en poco tiempo ingenieros UTEBistas, pero bastante jóvenes, ¿no? Pero aún cuando terminas la carrera, ¿no? Sobre todo en ingeniería civil, pues todavía un camino largo que recorrer, ¿no? Hasta el título, ¿no? Porque terminar la carrera no te da garantía de ejercer, ¿no? Lo que te da la garantía de ejercer como profesional es el título. Bueno, y todavía en ese camino está ahí, ¿no? La ingeniero Vera, el ingeniero Aguilar, por ahí está. Ahí atrás están los de la UNS, aquí adelante. Y el último, ¿no? Director de carrera y guadaña todavía para servir a la gente, ¿no? Entonces, ese es nuestro camino todavía duro hasta el título. Cuando salimos, ahí ya vemos otro tipo ¿no? De trabajos donde ya nos vemos solos, ¿no? Y cuando estamos solos ya tenemos, pues podríamos decir, ¿cómo se dice? Otro camino, ¿sí? Donde si no nos hemos preparado bien, porque hay muchos que dicen, no, para mí la universidad es fácil, no, evidentemente, pues a veces la suerte, las condiciones, pues, este último tiempo la pandemia nos ha hecho un poco más fácil, ¿no? La universidad, pero cuando salimos a trabajar y estamos solos tenemos que sentir. Y la verdad que nos miden por la forma como nos vamos a desempeñar en la ingeniería, ¿no? Y lo peor sería, pues, como se dice, contratar a otro ingeniero para que haga nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está. Y ese momento es el que, pues, tenemos que eh, realmente desempeñarnos y hacer un desempeño correcto de nuestra profesión, ¿no? ¿Sí? Y ahí está. Pero aún sobre eso hay todavía otro camino, ¿no? Sí, porque hay, ¿no? Sí, hay de un equipo y hay de otro equipo, ¿no? Bueno, eso ya hay que buscar. Pero lo peor sería que un ingeniero piense que el hormigón armado es una hormiga con su pistola, ¿no? Nosotros hablamos de otra manera, ¿no? Sí, o pues que cuando hablemos de una integral, bueno, muchos piensen que son el pan integral, ¿no? O otros, pues, los ingenieros verdaderos, bueno, ya saben que es un triple integral. A ver, un momentito, hay un perrito que nos está molestando, lo voy a tratar de ubicar, por favor, para bajarle su volumen, ¿sí? Pero no lo encuentro porque
A su perro le está haciendo ladrar, parece que no le ha dado sus croquetitas. Y pues nos está molestando, pero la verdad no lo encuentro. ¿Dónde está? Pues, Ya está, ingeniero. ahí está, ya está, ya está. Ya le hemos pillado. Bien. Y cuando trabajas, bueno, te encuentras con un mercado laboral muy agresivo, ¿no? ¿Sí? El mercado agresivo viene a tu preparación, ¿no? O sea, la universidad le llamamos formación continua, ¿no? ¿Sí? O sea, evidentemente una persona más preparada va a ganar más. Una persona que se ha dejado estar, tampoco, ¿no? O sea, nadie te va a pagar, te pagan por lo que eres, ¿no? Y por lo que puedes rendir, ¿no? Sí, es como en el fútbol, ¿no? Si te desempeñas como arquero, defensa, eres múltiple, pues es un líbero, ¿no? Es un volante de contención, de sea, bueno, vas a ganar más. Pero si solamente haces una posición, bueno, de repente en la banca, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, sí, qué sueldo puedes entrar, ¿no? ¿Sí? Por decir un sueldo cebolla, ¿no? Que te pones a llorar cada vez que lo ves, ¿no? O el Casi te sueldo meto un... dietético, ¿no? El sueldo que te Sí, hace, con tu licencia por lastimar te así hace comer gratis. menos, ¿no? ¿Sí? O un Es que sueldo, estamos así. Y este plan le metimos aquí su nariz, el tonto. ay, 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 aquí lo vamos a silenciar, quiero silenciar, hay alguien que está haciéndonos bullying, ¿no? Ya lo voy a silenciar. Bueno. O un sueldo ateo, ¿no? Que duda si existe ese sueldo. O un sueldo mago, ¿no? Que te haces un par de movimientos y desaparece. El peor es el sueldo tormenta, ¿no? No sabes cuándo te van a pagar y cuánto va a durar tu sueldo. O el sueldo desodorante, ¿no? Y que te abandona cuando más lo necesitas. Porque al final el sueldo que uno va a ganar, ¿no? Que depende de toda tu preparación, es el sueldo que te va a servir para mantener a la familia, mantenerte vos, ¿no? Sí. Muchos dicen, no, los ingenieros ganan bien. Y yo digo que ganan bien en la medida de su preparación, ¿no? ¿Sí? En la medida de su pasión, en la medida de que uno le entre en su espíritu, en su sangre, la pasión de la ingeniería, ¿no? Porque hay ingenieros que tienen la profesión, pero pues al final no le echan ganas ni no tienen pasión, y esa pasión hace que, pues, bueno, parafraseando, ¿no? Al comandante Marcos de la Revolución Zapatista, dicen, hago como que trabajo porque también hacen como que me pagan, ¿no? Entonces, bueno, más o menos. Pero con eso los ingenieros somos puro corazón, ¿no? ¿Sí? Somos un amor, ¿no? Bueno, y esa es nuestra vida. Ah, hablando de la historia, bueno, yo me imagino, ¿no? De la antigüedad, cuando pasamos de ser monitos a empezar a caminar como hombres, ¿cómo sería, no? La vida. Bueno, yo más o menos me imagino de esta manera, ¿no? El más golpeador del grupo, ¿no? Que luego ya forma su clan, su tribu, qué sé yo. Seguramente a chumbazo limpio se hace pues de rey, ¿no? De rey, de jefe, de lo que sea. Y bien, y lo primero seguramente que hacía era velar como jefe por dos cosas, ¿no? ¿Sí? Uno por la vida de su gente y otro por la alimentación. Entonces, pues en esa época seguramente éramos recolectores y íbamos recolectando el fruto de lo que estaba a nuestro alrededor, ¿no? Pero en un momento se acababa y el jefe tenía la función vital de mantener viva a su grupo social y seguramente mandaba gente, ¿no? A reconocer, inspeccionar otros espacios geográficos, ¿no? Entonces ahí seguramente empezó los primeros problemas, ¿no? Sí, claro, seguramente mandaba a los más fuertes, ¿no? Porque esos sabían cazar, luchar y todo eso. Y cuando encontraban otro lugar tenían que llevar a toda su tribu, a todo su grupo a ese nuevo lugar. Pero ahí había el problema de las mujeres, los niños, y ahí tendrían que generar el primer concepto de la ingeniería, que es el puente, ¿no? Entonces, cómo pasar a las personas, ¿no? ¿Sí? Y cuando iban a otro lugar y cuando cansados de rodar por el mundo, se dieron cuenta que podían manejar el agua y la tierra, ¿sí? Y empezó la revolución agrícola.
y con los asentamientos y la revolución agrícola se centraliza y se crea la población. Una vez que creamos la población, pues había que dar, seguramente, sabíamos que somos perennes, ¿no? Que en algún día vamos a abandonar el cuerpo terrenal y había que dejar los conocimientos y empieza la escritura. Entonces, estos ingenieros primarios, podríamos decir, eran todo, ¿no? No solamente ingenieros, eran arquitectos, eran agricultores, eran todo prácticamente, ¿no? Sí. Y además, cuando ya veían una sociedad en crecimiento, pues el que no había trabajado, y como siempre existe, le entraba envidia y querían atacarte, entonces ya empezaban a construir muros, a proteger sus ciudades y todo eso, ¿no? Entonces nace el concepto de la ingeniería, ¿sí? Del criterio del ataque, de la defensa y de la supervivencia, ¿no? Bueno, seguramente pues crean los especialistas en riego, porque para las cosechas había que regar, mantener el agua, mejorar la cosecha seguramente era una acción de los ingenieros militares encargados de defender sus zonas, ¿no? Sí, de la protección y todo eso, porque ya pues cuando tienes algo ya todo el mundo te envidia, ¿no? Pero eso no es de ahora, es de siempre que ha ocurrido eso, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está. Ahí está el desarrollo, ¿no? Sí. Ah, y aparecen más o menos en este orden, ¿no? La ingeniería militar, luego la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, eléctrica, química, industrial, ingeniería de producción, sistemas, y cada vez se van desarrollando y surgiendo nuevas necesidades y nuevas ingenierías, ¿no? ¿Sí? Pero si vemos la raíz de la ingeniería, siempre ha sido la ingeniería civil y el tronco y el más fuerte, ¿no? ¿Sí? Y de ahí ya se fueron generando, como dije, bueno, la primera que se ha debido separar la ingeniería agronómica, ¿no? La agronomía, luego pues hay el resto de las ingenierías, ¿no? ¿Sí? Hasta lo último que es la ingeniería ambiental, ¿no? Bueno, pues la ingeniería ambiental hasta hace unos 10, 15 años era una materia, ¿no? De ingeniería civil, hoy en día es una ingeniería hecha y derecha con una carrera bien estable y además muy poderosa, ¿no? ¿Sí? En la actualidad, en casi todas las universidades, contando cartas y espadas, podemos encontrar más de 40 carreras de ingeniería posibles, ¿no? ¿Sí? Y cada día se va haciendo más amplio y con el correr del tiempo y de la evolución se está profesionalizando muchas áreas e industrias, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se están derivando de la misma ingeniería civil ingenierías que van de acorde con la salud, por ejemplo, ¿no? La ingeniería médica, biomédica, biomecánica y tantas cosas, ¿no? Que en todas podemos hallar la raíz de la ingeniería civil. Estudiar en Bolivia no es fácil. ¿Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado para la época de nuestros viejos? Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. En cuanto a culturas, hablaríamos de muchas culturas, pero vamos a hablar solamente de, de algunas ¿no? De algunas culturas, ¿ya? Por ejemplo, los egipcios, ¿no? ¿Sí? Los egipcios, bueno, realizaron obras muy grandiosas, ¿no? En la ingeniería que trascendieron el tiempo, ¿no? Como el muro de la ciudad de Memphis,
Bueno, esto va en función a su creencia, ¿no? ¿Sí? Ellos tenían poco capital humano, pero sí, tenían una creencia muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Lograron elevar el agua con una máquina que llamaban ellos el sigonal, ¿no? Construyeron diques, canales, construyeron obras, como decimos hasta el día de hoy, ¿no? Faraónicas, ¿no? ¿Sí? Tenían un arquitecto y uno de los más famosos que fue Canófer, ¿no? Arquitecto real, ¿no? De la realeza de esta cultura. Y hubo también muchos faraones que eran muy constructores, ¿no? Como Imhotep, ¿no? Hijo de Canófer, que y este fue el primer ingeniero reconocido tanto por la creencia religiosa como por la mano de obra, ¿no? Sí. Pues bueno, hablar de los egipcios pues sería hablar sin cansarnos durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Luego estarían los ingenieros de la Mesopotamia, ¿no? De la época mesopotámica. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, si leemos más o menos la Biblia, dice que, bueno, después de rey Salomón y todo eso, se divide en 12 tribus, ¿no? ¿Sí? Y una tribu camina, dice, por las montañas y otro por paralelo a los mares, algo así, ¿no? ¿Sí? Y de ahí viene los famosos, la famosa separación entre los semitas y los arios y todo eso, ¿no? Bueno, es otra historia. Eh, y uno de esos caminos toman pues esta región de lo que es la Mesopotamia, ¿no? ¿Sí? Y esta civilización crea murallas, templos, acequias, bueno, un logro fundamental, ¿no? En la ingeniería, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto por qué lo hacen? Porque son comerciantes, ¿no? Y eso les obliga inclusive a entrar a la ingeniería naval, a crear barcos y todas esas cosas, ¿no? Eh, pues hablar de estos es hablar de hasta la misma creación del primer sistema de escritura, ¿no? Y también ellos inventan, ya en cuestión de defensa, porque hemos dicho que la ingeniería está siempre ligado a la defensa, ¿no? Al ataque y a la defensa, ¿no? Y crean la caballería, ¿no? Luego estarían la ingeniería griega, ¿no? La ingeniería griega es un poco más contemporánea, ¿no? No tan antigua, porque más o menos estaríamos hablando de 700 años antes de Cristo, ¿no? Pero crean muchas, podríamos decir, muchas construcciones, pues se llama la Edad de Oro de Grecia, ¿no? Porque sus logros no solamente unen la construcción, sino unen el arte, la filosofía, la ciencia, la literatura, el gobierno. No se olviden que el padre de la filosofía, que es Sócrates, se comparaba con un tábano, ¿no? Que es un molestoso para la sociedad, ¿sí, no? Entonces, más o menos está. Y lo que nos llega hasta ahora, pues bueno, hay cosas muy hermosas, ¿no? Como el templo de Atenea, bueno, los colosos, las ruinas de la Acrópolis, bueno, ¿no? Y tantas cosas que están hasta hoy en día. Luego estaría una de las ingenierías más portentosas, ¿no? ¿Sí? Que es la ingeniería romana. La ingeniería romana utiliza principios simples, ¿no? Pero con el trabajo de esclavos, ¿sí? Y empieza a construir muchas mejoras en función del mismo imperio, ¿no? Porque ellos crean los acueductos, crean el concepto de pan y circo para el pueblo, ¿no? Los coliseos romanos, ¿no? Las defensas, los caminos y las armas, el ariete. Y ahí empieza a crear la época romana un ariete que ellos le llamaban ingenio, ¿no? O sea, un ingenio. Un ingenio es una máquina de guerra, ¿no? ¿Sí? Y entonces al que creó estos arietes para la guerra, bueno, por derivado de ingenio, le llaman ingeniator, ¿no? Y de ahí deriva la palabra ingeniero, ¿no? ¿Sí?
Luego estaría pues una de las ingenierías más extrañas, un poco más difíciles de entender, ¿no? Que es la ingeniería oriental. La ingeniería oriental está asociada en gran parte a la ingeniería asiática, la ingeniería china, la hindú, ¿no? Tal vez podemos rastrear hacia la ingeniería hindú, un poco porque la China todavía para nosotros sigue siendo algo un poco desconocido, ¿no? Y seguramente cuando lo entendamos mejor vamos a comprender también muchas obras faraónicas como la Gran Muralla China, ¿no? ¿Sí? Eh, pero aún en sus capacidades fueron grandes constructores, ¿no? De puentes, de sistemas, de industria, ¿no? Por eso hasta ahora nos llega el concepto, ¿no? Trabajan como chinos, ¿no? Justamente. Todo eso. Luego podríamos hablar de algunos conceptos como podríamos decir, la ingeniería europea, ¿no? ¿Sí? En la ingeniería europea podemos hablar de la invención de empresa, bueno, ¿no? La creación de sociedades de ingenieros, eh, el reconocimiento, por ejemplo, de Filippo Brunelleschi, ¿no? Que como el primer ingeniero de 1400, ¿no? ¿Sí? O la ingeniería de volver a nacer de Italia. Pero acá ya viene el concepto de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el concepto de aprendizaje? El concepto de taller, ¿no? Donde el papá enseña al hijo el oficio, ¿no? De la ingeniería y el hijo cuando va creciendo le enseña a su hijo y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Hasta que pues en algún momento se crean las grandes escuelas de ingeniería al llegar a lo que ahora conocemos, ¿no? Ah, aquí podríamos ver un poco, retrotrayendo a los romanos, ¿sí? El concepto del ariete y del concepto del ingenio, ¿no? Y de ahí decíamos que deriva el concepto de el ingeniator o ahora el ingeniero, ¿no? Bueno, ellos qué crearon también, ¿no? Ya desde esa época, bueno, los ingenieros eran los mismos soldados, ¿no? Sí, el mismo soldado era el que construía la casetera, el mismo soldado era el que hacía todo. O sea, los ingenieros eran parte de sus legiones militares, ¿no? Y ellos crearon, por ejemplo, aquí está una groma, que es del centro, ¿no? Este es romano, que es el precursor de lo que es ahora una estación total, ¿no? Es un instrumento primario de ángulos, ¿no? ¿Sí? Lo que le llamamos el taquímetro, ¿no? O arriba está un nivel que era podríamos decir, como una mesa, ¿no? Donde estaba calado y ahí le echaban agua para poder nivelar. Pero era muy, muy interesante, ¿no? Lo que hicieron estos romanos, ¿no? Y lo que nos queda a nosotros, los ingenieros, son el concepto del número estructural, ¿no? Que es el crear una carretera sobre muchos niveles, ¿no? De capas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ponemos la capa base, la capa subbase, pero ellos le llamaban el núcleo, el rudum, el bitumen, el statumen. Bueno, ellos tenían como 7, 8 capas, ¿no? Bueno, lo más lindo que esas carreteras, que llamamos las carreteras romanas, hasta el día de hoy funcionan y siguen funcionando, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado en este lado de la América? Bueno, en este lado de la América ocurre tal vez otra historia, ¿no? ¿Sí? Muchos fantasean, ¿no? Con las palabras de Platón. Bueno, Sócrates nunca escribió nada, ¿no? Pero sí Platón describió de una civilización que luego se llamó la Atlántida. Entonces, algunos teóricos como Jim Allen más o menos hacen el parangón de la Atlántida tal como lo describe Platón en su libro, ¿sí? Con este lugar que nosotros llamamos Pampaullagas, ¿no? ¿Sí? Arriba pueden ustedes ver cómo Platón describió la Atlántida, ¿no? Como una ciudad marina, ¿sí? Y a la derecha está como es Pampaullagas, ¿no? Y ahí es que tiene tanta similitud Pampaullagas con con lo que es el Atlántida, que le llevaba a Jim Allen a decir, ¿no?
Atlántida querría decir, bueno, uniendo el alfabeto fonético precolombino, atrás de los Andes, ¿no? Atlantis, ¿no? Sí, detrás de los Antis, o sea, detrás de los Andes había una ciudad que, bueno, serían los Atlantes o la Atlántida perdida, ¿no? Entonces, más o menos. Esos dieron origen a otra civilización, ¿no? Bueno, una de las más importantes son los aymaras, ¿no? Bueno, no tanto los aymaras, sino los tiahuanacotas, ¿no? Bueno, muchos piensan que los tiahuanacotas tienen muy poca relación con los aymaras. Bueno, pero bueno, ahí están, ¿no? Tiahuanaco. Tiahuanaco era una ciudad para su época. Dice que, bueno, según los estudiosos, que habría tenido unas 40.000 personas, ¿no? Esta ciudad de Tiahuanaco en su máximo esplendor, que más que una ciudad era un centro ceremonial. Y, bueno, ¿por qué decimos esto? Porque podríamos decir, al contrario que la civilización maya o azteca, porque entre los mayas, entre los aztecas, dicen que podía haber ciudades hasta de 200.000 personas, ¿no? De esas civilizaciones. En cambio, aquí concentraban a la gente temporalmente porque la gente vivía en el campo haciendo lo que hacemos, ¿no? La siembra y la cosecha, ¿no? Totalmente agricultores, ¿no? Y la ciudad era un centro ceremonial, un centro religioso. Pero nos queda, ¿no? Lo que es la imagen de abajo, Tiahuanaco, ¿no? Que tiene mucha simbiosis. Y además, como ciudad, tenía el concepto de la ingeniería sanitaria y todo eso. Cuando desapareció esta cultura, la tiahuanacota, se dio origen a muchos ¿no? Señoríos, ¿no? Y hasta que en un momento pues se impusieron los incas y los incas llevaron los ingenieros tiahuanacotas o aymaras hacia lo que es el imperio incaico, ¿no? Y allá hacían lo que hacían aquí, pues, ¿no? La ingeniería, ¿no? Una de esas ingenierías era la ingeniería de puentes, que allá le llaman las chacas, ¿no? ¿Sí? Que son estos puentes de soguillas para cruzar grandes cosas, que hasta el día de hoy siguen utilizando en lo que es Cusco o Arequipa también, ¿no? Y en este otro lado, como es el valle donde están los Cabanas y los Collaguas, más o menos como hicieron, ¿no? Llevaron a los Collaguas, que eran los aymaras, ¿no? Los ingenieros aymaras, hacia un valle para convivir con los Cabanas, que eran quechuas, ¿no? Estos eran aymaras y estos quechuas. Entonces los ingenieros aymaras se dedicaban a los sistemas de riego, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, a la derecha en una piedra la maqueta de riego, ¿no? De todo el valle, ¿sí? Entonces, si se le echa, por decir, agua una parte, pues es una perfección, ¿no? Y eso está replicado en el valle, ¿no? Y los otros que eran agricultores se dedicaban a hacer una ingeniería de construcción, de alimentos, ¿no? De agronomía y todo eso, un concepto de simbiosis muy interesante, ¿no? Ya en la época, podríamos hablar republicana, ya cuando después de la batalla de Ayacucho, de Aroma, y cuando todos los países se liberan, ¿no? del Imperio Español, la ingeniería sigue asociada a lo que es la parte militar, ¿no? ¿Sí? Es que vemos aquí, por ejemplo, muchos emblemas militares en el mundo que siguen utilizando un poco de lo que es la ingeniería, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, arriba vemos el castillo del Colegio Militar, ¿no? ¿Sí? Es un castillo, ¿no? ¿Sí? O sea, el castillo, o sea, la fortaleza, el concepto de la ingeniería está en el mismo castillo de una unidad de todo el ejército, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente es el castillo de la Escuela Militar de Aviación, ¿no? ¿Qué tiene que ver la aviación con un castillo, no? Bueno, porque son las raíces, ¿no? ¿Sí? A la derecha podemos ver, es un castillo, es un cuartel, es el cuartel Pershing, ¿no? En la Academia de West Point. Y ese castillo dio origen a uno de los emblemas más conocidos de la ingeniería, ¿no? Es el que lo tenemos al centro en amarillo, en una universidad de La Paz también utiliza, ¿no? Ese emblema
¿sí? Pero que es la réplica de es un cuartel, ¿no? Un barracón que le dicen, ¿no? Un cuartel dentro de West Point que tiene la misma forma, ¿no? Ese es su emblema, ¿no? ¿Sí? Y luego podemos ver el emblema de la Argentina, de Uruguay, de México, de España, ¿no? O sea, casi todo lo que es la ingeniería militar ha primado mucho sobre los mismos ejércitos, ¿no? ¿Sí? Los ejércitos de muchos países tienen el emblema, pero que hace recuerdo que vienen de la ingeniería en primer lugar, ¿no? ¿Sí? Ah, podríamos hablar algo más en el anterior, pero ¿y cuándo se volvió ingeniería civil? ¿No? Si eran militares. Bueno, resulta que después de las grandes guerras, ¿no? Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, ah, seguramente se diezmaron, ¿no? Los ingenieros militares en las guerras y institutos como Gran Bretaña aceptan civiles y para que se formen como ingenieros, ¿no? Y que al egresar no sean militares, sino sean ingenieros, y por eso civiles, ¿no? Por eso de ahí viene ingeniería civil, ¿no? Sí, porque antes eran netamente miembros de la institución armada, ¿no? Los que eran ingenieros. Entonces, ahí nace, después de las grandes guerras, el concepto de la ingeniería civil, cuando aceptan civiles para que estudien, ¿no? En sus aulas y pues al salir no sigan la carrera militar, sino sigan siendo ingenieros, ¿no? ¿Sí? Un poco lo que pasa con esta universidad que nosotros la llamamos la EMI, donde entran chicos civiles, ¿no? Pasan todo, instrucción y todo eso, pero no son parte de la milicia, ¿no? Porque al egresar vuelven a la sociedad como ingenieros, ¿no? Más o menos así, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en muchas instituciones del mundo. En Bolivia, nuestra historia tendríamos que contarla desde la época precolombina, ¿no? ¿Sí? Para volver atrás tal vez no sea tan interesante o sería, ¿no? Sí, veremos más o menos cómo se funcionó la historia en Bolivia. Resulta que en la época colonial, bueno, seguramente la ingeniería seguía los lineamientos de la corona del rey de España, ¿no? Y bueno, y ahí se construyeron las casas, todo eso, ¿no? Los palacios, los edificios y todo eso, las iglesias, siguiendo los lineamientos de lo que es la corona de España. Y el trazado de las ciudades, por ejemplo, lo hacían los curas, ¿no? ¿Sí? Donde ponían en el centro de la ciudad su iglesia y a partir de ahí cuadrangulaban pues, la tierra para ir generando calles, avenidas y todo eso, ¿no? ¿Y quién lo hacía eso? El cura, ¿no? El cura era un agrimensor. ¿Y por qué sería el cura? Bueno, más o menos funcionaba así las familias, ¿no? En una familia noble, el hijo mayor estaba destinado a suceder al padre, ¿no? Pues, por decir, ¿no? Si el padre era un conde, el hijo mayor, pues no tendría que asumir, pues a la muerte del padre, la tarea de conde. El segundo hijo, ¿no? El segundo hijo ya seguramente no era, pues, ¿no? El sucesor. Entonces se enrolaba a las milicias y seguía la carrera militar. Y el tercer hijo, pues ni militar, ni heredero, ni nada. Entonces lo enrolaban a la iglesia para que siga pues la carrera del clero, ¿no? Bueno, más o menos así. Entonces, no eran personas con poca preparación, sino eran gentes con mucha preparación y por eso tenían esas capacidades para hacer. Cuando existe lo que llamamos el principio libertario y se crean las repúblicas, ¿no? En la época republicana, bueno, nos queda todavía la vivencia de lo que era el sistema español, ¿no? Pero muy poco tiempo se muda, ¿no? Se muda a los lineamientos de la ingeniería francesa. ¿Y por qué la ingeniería francesa? Porque Napoleón pues estaba dominando el mundo y de ahí es que viene mucho concepto de la ingeniería francesa, ¿no?
¿sí? Las normas, manuales y todo eso. ¿Y cómo se evidencia eso? Inclusive en los ejércitos, ¿no? Utilizaban el modelo francés, ¿no? ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, en la parte de arriba derecha vemos el uniforme de los colorados de Bolivia, y abajo también vemos, ¿no? A los colorados, a los amarillos, a los verdes, ¿no? ¿Sí? Bueno, que le llaman los unas, no sé cómo se dice, ¿no? En Aymara, ¿no? Los amarillos, los verdes y los rojos, ¿no? ¿Sí? Que si se fijan, pero el uniforme es francés, ¿no? Eh, de ahí vienen, bueno, los conceptos de, bueno, que nosotros eh, entendamos que habíamos heredado de esa época, ¿no? La cultura y pues seguramente los modelos franceses, ¿no? ¿Sí? De vienen por ejemplo, los casacas rojas, creo que eran los huilarunas, los verdes creo que eran los chuquinarunas, no sé cómo algo así, ¿no? ¿Sí? Los azules eran los laramas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de dónde vienen estos colores? Ahora es bien interesante esto, ¿no? ¿Sí? Porque es otra historia romántica. Resulta que, bueno, un país cuando va a la guerra tiene que cuidar también a su gente, ¿no? Entonces dispensan a ciertos ciudadanos para ir a la guerra, ¿no? Porque cuando termina la guerra, pues tiene que reconstruirse el país, ¿no? No todos pueden ir a morir, ¿no? Sería ilógico, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice que para la guerra del Pacífico dispensaron a todos aquellos que habían salido bachiller o estaban saliendo bachilleres o estudiaban más o menos, ¿no? Ah, y lo que pasó es que los papás no aceptaron y dijeron que no, igual sus hijos iban a ir a la guerra. Y bueno, el ejército le dijo que no había uniformes ni armamento y razón por la cual no los iban a aceptar en el ejército. Entonces, ¿qué hacen los papás? Son los mismos padres que arman a sus hijos, les compran, ¿no? Escopetas, armas y todo eso, ¿sí? Y les hacen su propio uniforme con la única tela que había. ¿Y cuál era la tela que había? Un paño azul, ¿no? Y de ahí sale la chaqueta azul. Entonces, si ven la imagen, ¿no? La imagen que de arriba y la imagen de abajo, ¿sí? Por cada 10, 11 soldados hay un azul, ¿no? ¿Sí? Los más comunes eran los rojos, verdes y amarillos, ¿no? Porque utilizaban el modelo francés, es lo que hemos dicho al principio. Entonces, ¿por qué había un azul por cada artos, ¿no? Porque estos azules eran soldados con mejor preparación y los utilizaban en las unidades de zapadores, ¿no? Y de ahí sí que parten muchas de estas unidades, sobre todo de La Paz, que es el batallón Murillo, que hoy sigue, ¿no? Existiendo en la Contanada de Napolo, rumbo a la guerra, ¿no? Pero y en la guerra pues participan casi todos los combates, ¿no? Uno de los combates más fieros es el Alto de la Alianza, en los campos de Pau Carpata, donde cambian su nombre, ¿no? De Batallón Murillo hacia el Batallón Pau Carpata, ¿no? Y ahí a la izquierda está una piedra recuerdo de ese batallón, ¿no? El Batallón Pau Carpata 4 de Ingeniería. Cuando terminó la guerra, este batallón siguió existiendo y cuando empieza la guerra del Pacífico son los que marchan como ingenieros a la guerra del Chaco, ¿no? ¿Sí? Y en la guerra del Chaco, pues dice que combaten hasta ser diezmados, ¿no? Seguramente hasta acabarse, ¿no? ¿Sí? Dice que combatieron, pues, hay una historia bien romántica, ¿no? De estos ingenieros principiantes, porque, por ejemplo, hablan de la batalla de Paucarpata, ¿no? En el balcón de Arequipa, donde se enfrentan, ¿no? Con los apoyados con los peruanos y pues, ¿cómo se dice? En un combate fiero, ¿no? ¿Sí? Allá.
Este batallón Paucarpata, bueno, inicialmente era el segundo, que le llamaban el batallón segundo de La Paz, era de infantería, ¿no? ¿Sí? Utilizaban los uniformes azules. Y al igual que otro regimiento, ¿no? Que era el regimiento Chorolque, ¿no? Que también utilizaba el uniforme azul. Y ya les he dicho que es por el problema de tela, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, combatieron pues fieramente, ¿no? Y cuando terminó la guerra, bueno, combatieron en la guerra del Chaco, ¿no? ¿Sí? El Pau Carpata se volvió el 4, ¿no? El 4 de ingeniería estudió. Y son los que construyeron muchos caminos en la guerra del Chaco, como el camino Ibicuati, Cuevo, Huacaya, Palos Blancos, ¿no? Este camino es bien famoso porque lleva al pozo más famoso de petróleo de Bolivia, que es el Pozo Margarita, ¿no? ¿Sí? Um, lo que queda es esa piedra cerca del regimiento Bullaín, que está en Cuevo. En los registros históricos es que dice que no volvió ni uno, ¿no? Ni uno vivo, ¿no? Sí, todos murieron en combate, ¿no? De estos dos regimientos de ingenieros, ¿no? Um, bueno, combatieron en el kilómetro 7, Campo Jordán, Platanillos, Loa, Gondra, ¿no? En misiones de construcciones, y cuando no estaban construyendo, los utilizaban en primera línea para el combate, ¿no? O sea, más o menos como era, cuando no tenían combate, construían caminos, puentes, y cuando había que combatir estaban en primera línea, ¿no? Por eso es que inclusive dice que combatieron en los famosos campos de lo que llamamos Boquerón, al lado de los Cuiqueños Dunas y todos esos ¿no? Hay otro regimiento famoso, ¿no? Es el Escuadrón Velasco, ¿no? De Santa Cruz, hasta quedar diezmados, ¿no? Dice que una de las últimas acciones fue al mando del mariscal Bisbal Rioja, ¿no? Como fueron parte de la Brava Cuarta, ¿no? Que llaman, de la octava división, que pues prácticamente quedaron los últimos zapadores en tierra, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ah, cuando acaba la guerra del Chaco, se dan cuenta que no había ingenieros, ¿no? En Bolivia, o muy pocos ingenieros, ¿no? Y se avivan muchos de estos cuarteles, pero ya con otros nombres, ¿no? Como el Alto de la Alianza, ¿no? O sea, ya no le llaman Pau Carpata, sino Alto de la Alianza, ¿no? Es el que construye caminos hacia Guayaramerín, otros cuarteles con otros nombres, y bueno, sucesivamente, ¿no? Sí, que es un poco la historia romántica de... ¿Qué es lo que pasó? Que como usaron ese uniforme, el modelo francés en Paucarpata, el color del arma de ingeniería en Bolivia es azul, ¿no? Sí, es azul, más o menos ahí. Posterior a la guerra del Chaco, bueno, la guerra del Chaco tuvo mucha influencia alemana, ¿no? Hubo una época de paz y ahí nacen los primeros atisbos de una gran guerra. Y ahí viene la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Bolivia le declara la guerra a Alemania, ¿no? Y por las dos dicen, pues estamos fregados, ¿no? A Bolivia nos ha declarado la guerra, ¿no? Claro que Bolivia no mandó ni un soldado organizado, ¿no? Bueno, que fueron muchos bolivianos a la guerra, sí, pero como parte de los ejércitos americanos, ¿no? ¿Sí? El único país sudamericano que mandó 15 batallones, creo que es Brasil, ¿no? Que mandó 15.000 soldados a la guerra y combatieron en el desembarco de Normandía, ¿no? Bolivia, no, pero sí hay vestigios de que muchos soldados con uniforme americano combatieron, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Como Bolivia ya había declarado la guerra, al finalizar la guerra, bueno, pues cosechamos la miel del vencedor, ¿no? ¿Y qué pasó? Estados Unidos convirtió todos los tanques de guerra y todo eso, los convirtió en maquinaria, ¿no? Maquinaria de trabajo, ¿no? Tanques y todas esas cosas. Y creó dos misiones, ¿no? Una misión que se llamaba Alianza para el Progreso y otra misión que se llamó la ayuda MAP, la Military Assistance Police, ¿no?
Con la ayuda MAP se creó en Bolivia la SBAC, que pronto cambió de SBAC al Servicio Nacional de Caminos. SBAC era el servicio vial, ¿no? Que se volvió Servicio Nacional de Caminos, SENAC, SNC, lo que quiera llamarse. Y hoy en día se llama ABC, ¿no? ¿Sí? Y con esto se empezaron a construir muchos caminos y ahí empezaron a florecer los ingenieros, sobre todo los ingenieros en Bolivia, ¿no? ¿Sí? Muchos ingenieros de esta cuerda, ¿no? Empezaron a porque era también el método de taller, ¿no? Había residencias y en las residencias, después de salir de la universidad, ibas trabajando de una manera muy exhaustiva, ¿no? Y aquí podemos ver en las imágenes, ¿sí? En las imágenes vamos a ver en la parte de abajo, ¿sí? Van a ver, es la construcción del aeropuerto Capitán Rojas en Potosí, ¿no? Y ahí pueden ver, todo el equipo era verde, ¿no? ¿Sí? Verde porque eran equipos de la Militar Assistance, ¿no? De la asistencia militar, ¿no? Americana, ¿no? ¿Sí? Y arriba está una foto de cómo se pasaba el lago Titicaca, los tractores, la maquinaria pesada, ¿no? Ven y sé parte de esta poderosa carrera. Ingeniería Civil. En la UTB creemos en la fuerza de la juventud que construye el futuro. En la ingeniería civil no es solo hacer planos, es levantar caminos, puentes e edificios que cambian el bienestar humano. En nuestra carrera aprenderás a diseñar, innovar y trabajar para hacer realidad grandes proyectos. Si quieres dejar tu huella, sé parte del progreso de Bolivia. UTB es tu lugar. En la Universidad Tecnológica Boliviana transformamos tu esfuerzo en éxito. Esa es la época romántica, ¿no? En 1987, bueno, se crea este concepto de lo que es la forma más fácil de definir la ingeniería civil, ¿no? ¿Sí? La ingeniería civil es una especialidad que permite crear proyectos técnicamente factibles, económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente aceptables. Es tan importante este concepto porque dio origen a una forma de vida, ¿no? de la ingeniería, que es lo que llamamos el proyecto TESA, ¿no? Que hoy día ha sido superado por el proyecto de inversión, ¿no? Es más o menos ahí está. Ahora, en el mundo, ¿qué ha pasado en el mundo mientras tanto, ¿no? ¿Sí? La ingeniería no ha dejado de parar ni de rodar, ¿sí? Se empezaron a construir iconos o edificios muy grandes, ¿no? En pos de alcanzar el cielo, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, pues la Torre Eiffel, ¿no? En París, ¿no? Que tiene 318 metros, ¿no? Bueno, más o menos, dicen que llega más o menos a un total casi de 18.000 piezas, ¿no? ¿Sí? Y construida pues a la precisión de la décima parte del milímetro y ensamblada en elementos de más o menos de cada elemento de 5 metros, ¿no? Más o menos ese es el detalle de lo que es este icono mundial, podríamos decir, que nosotros le llamamos la Torre Eiffel. Y hay otros edificios, ¿no? Que hoy en día son famosos, ¿no? Por ejemplo, pues el Burj Al Arab, ¿no? Que más o menos tiene una altura de 321 metros de altura, ¿no? Y semeja una vela del mar, ¿no? ¿Sí? Este edificio es un icono porque lo que se crea más o menos es como un exoesqueleto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un esqueleto? Es un esqueleto externo que hace de sustento a toda la estructura, ¿no? ¿Sí? En Shanghái, ¿no ve? Un edificio de 88 pisos, 421 metros, ¿no?
en Chicago, Illinois, ¿no? Esta torre que tiene 443 metros, 110 pisos, ¿no? ¿Sí? Las Petronas con 88 pisos, ¿no? 452 metros, ¿no? Bueno, y lo que se prevé es para adelante, ¿no? Ya desde hace tiempo están trabajando en esta torre que le llaman, pues, una torre, una ciudad vertical, ¿no? ¿Sí? Con 101 pisos, ¿no? ¿Sí? En Shanghái o en Taipei quieren construir esta de 508 metros, 101 pisos, ¿no? O en Guangzhou, Shanghái, con 131 pisos, ¿no? ¿Sí? Bueno, o las torres WTC, ¿no? En Manhattan, que pues más o menos buscan reemplazar las torres gemelas, ¿no? Del World Trade Center, que tendría más o menos 541 pisos, ¿no? ¿Sí? En Tokio pretenden construir un edificio de 600 metros, ¿no? de altura y más o menos estimado 150 pisos, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. En Dubái piensan construir uno de 160 pisos, que es el llamado el Burj Dubai, ¿no? Que sería una torre ciudad, ¿no? Donde tendrían prácticamente todo, ¿eh? No saldrías de ahí adentro, ¿no? ¿Sí? Que tiene una base más o menos que evoca una flor que tienen en el desierto por su geometría, ¿no? Más o menos. La torre biónica pretende tener 1.228 metros de altura, más o menos 300 pisos. Quieren construirlo en Shanghái, ¿no? Albergaría 100.000 personas, pero de manera permanente, ¿no? O sea, habría 100.000 personas permanentes y 200.000 visitantes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, las Torres Gemelas, las que se cayeron en Nueva York, albergaban diariamente a 80.000 personas, ¿no? Y 200.000 visitantes por día, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de 100.000 personas permanentes, ¿no? Asumo que por la misma matemática serían unos 200.000 personas visitantes, o sea, cada día estuviera con una carga de 300.000 personas, prácticamente, ¿no? Sí, meteríamos a todos los orureños en un solo edificio y harían su entrada en la terraza, ¿no? Más o menos así, ¿no? O meteríamos Trinidad, Cobija, bueno, no sé qué otra ciudad, Tarija, ¿no? En un solo edificio, ¿no? Imagínense la idea que se tiene, ¿no? Pero también hay estructuras interesantes, ¿no? Como esta, que es el Palacio de Bellas Artes, diseñado por Calatrava, una estructura retráctil, ¿no? ¿Sí? O pues ver las ciudades planificadas. Antes de pasar, quisiera antes de pasar, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Sí? Voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a dejar de compartir y veremos nosotros en qué parte estamos, ¿no? Bueno, ya hemos visto en el mundo, pero ¿cómo estamos en Bolivia? A ver, veremos cómo estamos en Bolivia con nuestros edificios, ¿ya? ¿Sí? Video les traigo los 18 edificios más altos y modernos que tiene Bolivia para el año 2020. Empecemos.
Listo, mis amigos, y les Bien, estaríamos con un récord más o menos de 170 metros, ¿no? Nuestro récord estaría en La Paz, ¿no? Con los edificios más altos, ¿no? ¿Cómo será en Sudamérica? Bueno, en Sudamérica una de las torres más altas viene a ser básicamente una que está en Chile, ¿no? En Chile estarían una de las torres más altas. En el Brasil hay otras torres que les llaman las torres Neymar, ¿no? Que también están por ahí, ¿no? Sí, están creo que en el estado de Paraná, sí, en una playa bien bonita, ¿no? Está. ¿Cómo sería algo futurista, no? Una torre futurista. A ver, veremos una torre futurista, ¿ya? Sí. Antes de continuar con... Bien, muchos pensamos, ¿no? Que soñamos, estamos soñando, dice, ¿no? Les cuento que no, les cuento que no. Hace muy poco tiempo, un muchacho de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de nuestra universidad ha hecho una torre sustentable, ¿no? En el Alto, que se genera su propia electricidad, ¿no? Es un edificio que genera su propia electricidad, está dentro de los, ¿no? Bueno, fue muy bien calificado inclusive por los docentes de la UNSA, ¿no? Que fueron su tribunal y pues, o sea, no estamos lejos, ¿no? Claro, de repente no estamos andando al mismo nivel, pero estamos cerca, ¿no? Pisando, como decimos, los talones, ¿no? ¿Sí? Bien, iremos con las ideas de Calatrava, ¿no? Bueno, luego están las ciudades planificadas, ¿no? Entre las ciudades planificadas tenemos Mar del Plata, Brasilia, Nueva York, ¿no? De ciudades que han sido planificadas como ciudades del futuro, ¿no? En Bolivia tenemos algunas ciudades también planificadas, ¿no? Una de las más interesantes es Santa Cruz, ¿no? Por el sistema radial y su planificación, que también es obra de, pues, los ingenieros civiles, ¿no? Sí, entonces ahí está. Pero ¿qué es lo que hacemos, no? Cambiamos el entorno, ¿sí? Podemos hacer de un desierto una ciudad,
podemos generar una mejor vida, ¿no? Para nuestros propios habitantes. Podemos hacernos retos impresionantes, ¿no? ¿Sí? Y como les decía hace un rato, nuestro reto es alcanzar el cielo, ¿no? ¿Sí? Ahorita ya nuestro reto es superar los 880 metros, ya los 900 metros, ¿no? De altura, ¿no? ¿Sí? Llegar a los 1000 metros, ¿no? ¿Sí? En altura y hacer las ciudades verticales, ¿no? Ya sabes qué estudiar. Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante. Difícil, ¿ah? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en 4 años y tenemos los precios más preferenciales para ti. Así que si quieres decidir tu futuro, estudiar en la UTB es el camino para convertirte en quien tú quieres. En fin, para transformar tu esfuerzo en éxito. Licenciatura en 4 años. Cambiar el entorno agresivo, ¿no? De muchos de nuestros parajes en bien de nuestra gente, ¿sí? Y hacerlos pues muy habitables, ¿no? Y ahí no solamente entra la ingeniería de vertical, sino la ingeniería horizontal, la ingeniería sanitaria, la ingeniería del agua potable, la ingeniería de suelo. Bueno, como les decía, tantas especialidades tenemos en ingeniería que sería pues detallar siquiera cada ingeniería muy larga, ¿no? ¿Sí? El cambiar nuestro entorno y hacer un entorno habitable, pero de la manera correcta, pues está ahí, ¿no? Sí, ese es un reto, ¿no? Entre los proyectos que fuimos mandando, ¿no? Por el grupo de UTEVistas, está esta rotonda, ¿no? O distribuidor circular, ¿no? Que fue diseñado también para La Paz, para el Alto, por una ingeniero, ¿no? Muy jovencita, María Los Ángeles, ¿no? Sí, lo han debido ver su video en el grupo de UTEVistas. Está todo su diseño, ¿no? Que también mereció muchos elogios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos, ¿no? Lejos de toda esta ciencia mundial, cómo funciona hoy día en el mundo y cómo le vamos ganando a los lugares más agresivos para poder construir una mejor vida. Ahora, ¿dónde nosotros trabajamos, no? Ahí está la locura donde trabajamos. Bueno, trabajamos en empresas públicas, privadas, en el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, en la cooperación internacional, en asesoramientos, consultorías y emprendimientos privados, ¿no? ¿Sí? O sea, ese es nuestro mercado de trabajo. Ahora, les cuento que la parte más bonita de una obra es el día que entregas, ¿no? ¿Sí? Cuando te ponen las guirnaldas y toca la música, la banda, y dices, bueno, misión cumplida, ¿no? ¿Sí? Pero nadie sabe todo lo que se ha tenido que pasar, ¿sí? Pasar para llegar a ese extremo, ¿no? ¿Sí? Los esfuerzos, los trabajos, las noches de desvelo. Los ingenieros civiles, pues no tenemos día ni noche, ¿no? Sí, trabajamos mañana, tarde, noche, frío, calor. Por ejemplo, la parte de arriba es el calor abrasador del Beni, ¿no? 42 grados, ¿no? Y abajo menos 24 grados de charaña, ¿no? Pero igual seguimos felices, ¿no? Y trabajando en los yungas, ¿no? Que es la foto derecha superior, ¿no? Bueno, ahí está. Cualquier condición sigue siendo la misma para trabajar, pero dar el resultado correcto, ¿no? Pues algunas veces nuestro campamento será una casa, en otras será un edificio, en otras será una carpa, ¿no? O en otro como en la vida militar, ¿no? De colchón el suelo, de frazada el cielo,
pero siempre felices construyendo un futuro mejor, que es lo que nos gusta, ¿no? ¿Sí? El construir, ¿sí? Y hacer obras tan hermosas, ¿no? Túneles, carreteras, puentes, edificios, viaductos, presas y tanto, tanto, tanto por hacer que hay, ¿no? Bolivia es un país en construcción, ¿no? No hemos construido todavía ni el 10% de lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos mucho, mucho, mucho de ingeniería, pero de ingeniería con capacidad y con estudio y con especialidades para poder ir adelante, ¿no? Sí. Y imagínense cuando se construyó el primer puente Obenque, ¿no? Ahí está, ¿no? El puente León, ¿no? Sí. O las carreteras, los asfaltos, pues, bueno, tantas cosas que hacen. Bueno, que en algún momento, pues, tuve que cambiar el Super Puma que les dije por un Black Hawk, ¿no? Para seguir trabajando, ¿no? Bueno, y ustedes seguramente llegarán a ese extremo. Bueno, otra pues tendrán que manejar su carretilla, ¿no? Ni modo. La ingeniería es así, ¿no? Que si no exiges comodidad, sino exiges cumplir el trabajo que se te ha encomendado. Y hacer obras así bonitas, ¿no? En Bolivia hemos hecho este puente curvo, ¿no? Que es el puente Chor, totalmente curvo, ¿no? ¿Sí? Y después de este puente que se dieron cuenta los ingenieros que podíamos hacer obras hermosas, hicieron puentes que pues muy lindos, ¿no? ¿Sí? Hay en el mundo puentes que pueden desafiar tu imaginación o enloquecerte, ¿no? Enloquecerte de solo verlos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este puente que es un tirabuzón, ¿no? El puente Nampu-Shanghái, ¿sí? Que atraviesa un río, ¿no? ¿Sí? Y une dos ciudades a diferentes alturas, ¿no? Con una especie de espiral. O este puente canal, ¿no? ¿Sí? Para que pasen los barcos, ¿no? ¿Sí? Que es el Elbe-Havel, ¿no? Pues que la solución es un puente de agua, ¿no? ¿Sí? Para que pasen los barcos, ¿no? Entonces, por abajo pasa agua y por arriba también, ¿no? ¿Sí? O un túnel sumergido, ¿no? Bueno, esta es la autopista 664 en Estados Unidos, que tuvieron que crearse dos islas artificiales y un túnel por abajo, ¿no? Para que los barcos sigan pasando por encima. Pues ahí está, ¿no? Sí. La capacidad de ingeniero, ¿no? O el que habíamos visto, el pabellón Quadrazzi, ¿no? En el Museo de Arte de Milwaukee, en Estados Unidos, que es una construcción también del famoso Santiago Calatrava, ¿no? Y luego vamos a ver algo de Calatrava también, ¿sí? Como imagino, ¿no? O este puente a la nada, ¿no? ¿Sí? En Noruega, ¿no? O este puente, el puente Valentín de Bristol en el Reino Unido, que es un puente de curvas que serpentean, ¿no? Sobre el río, ¿no? Es bueno, una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, uno de los más famosos es el viaducto Millau en Francia, ¿no? Por la altura del viaducto, ¿no? De 341 metros de altura, ¿no? Ya pues es también una maravilla de la ingeniería, ¿no? ¿Sí? O el puente Webb en Melbourne, Australia, que simula la red de los pescadores, ¿no? ¿Sí? Que pescan anguilas y es, más o menos simula esa red, ¿no? ¿Sí? O pues este puente en Jerusalén, el Light Rail, que está sostenido por 66 cables, ¿no? Que simulan un espolón de 118 metros de altura, ¿no? Que hace que se vea pues a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, ahí está. O este puente, bueno, que también es obra de Calatrava, ¿no? Que fue abierto después de muchas polémicas, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho en Venecia, ¿no? Y al ser tan moderno, bueno, porque además de ser moderna la forma y todo eso, ¿sí? Lo que pasó es que tuvieron que crear un hormigón, ¿no? Transparente, luminoso además, ¿no? ¿Sí? Y ahí está también, ¿no? En nuestra universidad hay ingenieros, bueno, muchachos de la carrera
que están haciendo trabajos. Hay uno que está haciendo el hormigón translúcido, ¿no? Que quiere crear un hormigón que pues luego se vea, ¿no? Por el hormigón, ¿no? Está uno, y hay otro que es una señorita, creo, que está haciendo el hormigón autorreflectante, ¿no? ¿Sí? Pero imagínense, están haciendo en otros confines del mundo y nosotros también estamos trabajando para crear esa misma ingeniería. El puente de la bahía de Hangzhou en China, ¿no? Que son 36 kilómetros, ¿no? Sobre el océano, ¿no? ¿Sí? Va a unir Shanghái con Ningbo, ¿no? En Shanghái, ¿no? Un puente transoceánico, ¿no? Que sería el puente más largo del mundo, ¿no? ¿Sí? O el puente Namgen en Seattle, ¿no? Es un puente peatonal que más o menos inspira la doble hélice del ADN, ¿no? Bueno, una inspiración es casual, ¿no? Porque muchas de las obras siguen ese concepto, ¿no? Pero además, una empresa que, de estas médicas, ¿no? Que estudian el ADN fue la que financió esa construcción, ¿no? Este es el puente Conway, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? Bueno, este puente atraviesa un castillo, ¿no? ¿Sí? En el norte de Gales, ¿no? O este puente en espiral de Kawasuma, ¿no? En Japón, ¿no? Bueno, dicen que cuando se hizo el ingreso a los Yungas, más o menos por la progresiva, el kilómetro 33 que se llama, ¿no? Bajando de Cotapata, un ingeniero había proyectado esto, ¿no? ¿Sí? Para ganar la altura y bajar la pendiente. Y no le hicieron caso. Bueno, siempre hay uno que sabe más que uno y dijeron que se vaya por donde va por ahora, ¿no? Pero todos sabían que era la zona inestable geológicamente y pues hoy día tenemos los problemas que tenemos al entrar a los yungas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero si hubiéramos hecho una estructura de este tipo, seguramente pues, hubiéramos también en los récords, ¿no? Mundiales, ¿no? ¿Sí? Este puente es el Gateshead del Reino Unido, es para peatones y bicicletas, ¿no? ¿Sí? Y se une por dos parábolas, ¿no? Que se inclinan cuando van a pasar barcos, se inclinan para dar paso a los barcos, ¿no? ¿Sí? Bueno, este puente colgante es un tipo ferry, ¿no? Sí, cuando se llena todo el puente se va al frente, ¿no? Que es como un barco, no suspendido. De estos quedan muy pocos en el mundo, ¿no? Bueno, este sería uno de los más apetecidos, ¿no? Este otro es el Big Blue, ¿no? Que es un puente que se arma y se desarma cuando van a pasar los barcos, ¿no? Bueno, ahí está. Este puente es el Pont du Gard, ¿no? En Francia. En realidad este puente es antiguo, ¿no? Sí, porque fue hecho por los romanos, 20 años, ¿no? Antes de Cristo, ¿sí? Y tiene más o menos 280 metros de longitud, ¿no? ¿Sí? Este es uno de los famosos del Brasil, Juscelino Kubitschek, en Brasil, ¿no? Sobre el lago Paranoá, en Brasilia, ¿no? Bueno, más o menos tiene 1200 metros, ¿no? ¿Sí? Puente famoso, lindo, ¿no? Este sería el puente de arco más grande del mundo, ¿no? Con 550 metros, ¿no? Hoy en día en nuestra universidad estamos buscando que los muchachos hagan más puentes arco como diseño, ¿no? Ese es nuestra, como decimos, nuestro sueño, ¿no? El sueño de todo docente, ¿no? Aquí vemos soluciones a ciudades bien conflictivas como Tokio, donde las carreteras pasan por medio de los edificios en puentes, ¿no? Como puentes elevados, ¿no? Creo que también en algún momento va a ser una buena solución para la ciudad de La Paz, ¿no? Y bueno, aquí otro, el puente entre islas, que se llama el puente Anaconda, ¿no? Bueno, más o menos así es este puente. Uno de los más famosos es el puente Arpa, ¿no? Que es el diseñado por Santiago Calatrava, o puente La Barqueta también, ¿no? Un puente famoso, ¿no? Sí. Este es un puente ferroviario
digamos, como China, ¿no? ¿Sí? Dice que el lugar más alto tiene una altura de 279 metros sobre el lecho del río, ¿no? Como 3 estadios más o menos encima, ¿no? En Venezuela este es uno de los famosos, ¿no? Que está sobre el Orinoco y le llaman el Orinoquiano, ¿sí? Creo que tiene algo así de más de 3 kilómetros, ¿no? Algo así de 3.156 metros más o menos, ¿no? Y las torres más o menos 120 metros de altura, ¿no? ¿Sí? Y es un puente de 4 casas, ¿no? Más una línea ferroviaria, ¿no? Este es la Barqueta en Sevilla, ¿no? Que pasa sobre el río Guadalquivir, allá en España, ¿no? Permite, pues, hacer el paso a lo que llaman ellos la FEXPO, ¿no? Y su arco más o menos es de 214 metros, ¿no? Y esta es una pasarela bien bonita, ¿no? Que también tiene ese efecto de moverse, ¿sí? Para que permitan pasar barcos, ¿no? ¿Sí? Es una pasarela muy, muy hermosa. Este le llaman el puente del cielo, ¿no? ¿Sí? Es el Sky Bridge. Es un puente peatonal, ¿no? En forma curva, ¿no? Estos puentes entran dentro de la categoría puentes mágicos, ¿no? Los puentes mágicos son puentes que se construyen para atraer turismo en lugares muy sensibles, ¿no? De las sociedades, de las culturas. Bajo este concepto hay una señorita que está haciendo un puente mágico aquí muy cerca, ¿no? En el camino a Tiahuanaco, que es justamente lo que habíamos hablado, ¿no? Esperemos que lo acabe pronto, ¿no? Su trabajo. Este es el pabellón del puente de Zaragoza, ¿no? ¿Sí? Un puente bien futurista, ¿no? ¿Sí? O el Erasmus Rotterdam en Holanda. Este puente tiene un espolón de 139 metros, pero además todo el puente gira, ¿no? ¿Sí? Gira cuando van a pasar los barcos, todo el puente gira, ¿no? A este le llaman el puente Reina Emma, ¿no? En Curazao. Es un puente flotante que se ha hecho sobre pontones, ¿no? Más o menos como se imaginaría. Todos esos pontones del estrecho de Tiquina que sirvan como puente, ¿no? Entonces el puente va a estar flotando todo. Y este es el puente curvo, ¿no? El que les conté de aquí de Camino a los Yungas, es en el Choro, ¿no? Es totalmente curvo, ¿no? El puente, ¿sí? Ahí está, fíjense, cuando se construyó, es un puente post-tensado, curvo totalmente, ¿no? Que dio origen a otro icono de la ciudad de La Paz, ¿no? Que es la pasarela de la Pérez Velasco, ¿no? Esta pasarela es bien importante, ¿no? Por el tráfico de personas, mercadería, porque además une lo que llamamos la Evaristo Valle con la Comercio, ¿no? ¿Sí? Antes este lugar había otro puente que se llamaba el Puente Las Concebidas, ¿no? O la Puerta de Chayapampa, ¿no? ¿Sí? Este lugar cambió varias veces de nombre, ¿no? Hasta lo que llamamos La Pérez, ¿no? Antes se llamaba Calle Real o Calle de los Mercaderes, ¿no? Por eso viene ahora su nombre de la calle Comercio, ¿no? O la Santa Bárbara o la calle de las ollerías donde se vendían ollas, ¿no? Y ahí está nuestro puente más famoso, curvo, tipo pasarela en la ciudad. Aunque el origen es este puente, ¿no? El puente Choro en los Yungas, ¿no? Ese es el puente origen de estas estructuras. Ahora les cuento que lo más lindo, lo más hermoso es cuando ves una de tus obras en los periódicos, que hay un eco, ¿no? de mucha gente, ¿no? Este de aquí abajo, por ejemplo, es la foto del puente Achuma, ¿no? De 105 metros, que es el camino que va de Viacha hacia Nazacara, esos lugares, ¿no? ¿Sí? Este es el puente sobre el río Mauri, ¿no? Es otro puente famoso, ¿no? Que va hacia el Océano Pacífico, ¿no? ¿Sí? Entonces, les decía un día, hace un momento que el momento más bonito es cuando tu corazón se sale realmente de su lugar, cuando entregas, pero si recuerdas todos los momentos que han pasado antes en la construcción, pues
no tiene, no hay palabras para describir cada minuto, cada segundo, porque justamente lo que decíamos, ¿no? Es una pasión sin límites, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí también vemos el Puente del Diablo y con el nuevo puente, ¿no? En el lugar de Yocalaya. Este puente tiene una tradición muy linda, ¿no? Es el Puente del Diablo. Creo que en otro día lo hablaremos para no hacerla larga. Veremos algunos de los puentes de Calatrava. Si me dan un minutito, vamos a verlo acá, ¿no? Un minutito, por favor, aquí. Sí. Ya lo tengo listo. Ahora ya lo voy a compartir para que lo vean bien. Ahora sí. Este es un puente de Calatrava, ¿no? Este puente Calatrava es una pasarela, ¿no? Que evoca la Capilla Sixtina, ¿ya? ¿Sí? A ver, lo disfrutaremos. Ver una breve exposición de las principales fases de ejecución de los puentes artísticos sobre el río Manzanares. La obra se inició con la construcción en la zona oeste del río de una península de tierras necesaria para facilitar la ejecución de dicho estribo y para acoger posteriormente la cimentación del apeo provisional del tablero. Finalizada esta, se construyó el estribo, cuya cimentación está apoyada sobre micropilotes. Seguidamente se ejecutó el estribo de la otra orilla. A continuación se realizó la cimentación del apeo provisional del tablero, ubicado en la península. Ambos estribos tienen una cimentación profunda. Hormigonada la base del apeo, se montó la cimbra y se colocaron las vigas de sujeción que han servido de apoyo del tablero metálico. El tablero es prefabricado y se soldó in situ junto con las piezas de los estribos. Finalizada la soldadura de todas las piezas, se colocó la chapa grecada, que actuó de encofrado perdido, y sobre esta se ferralló y hormigonó el tablero. Una vez construido el tablero, se procedió a ejecutar la lámina de hormigón. Para ello se contó con una cimbra a lo largo de todo el tablero, sobre la que se apoyaron las distintas piezas del encofrado interior. Este había sido premontado en el suelo en las proximidades del puente. El izado de las piezas se llevó a cabo con grúa y desde el centro de la estructura hacia los extremos. Dispuestas todas las piezas, se remataron in situ, colocando el entablillado y los elementos necesarios para su completa terminación. Seguidamente se montó la ferralla dejando colocados los pasatubos para los cables de alumbrado y las vainas de las péndolas. De manera simultánea se fue construyendo en las proximidades del puente el encofrado exterior de la lámina, incluyendo el entablillado. Transversalmente, cada sección se completó con dos piezas que se montaron con la ayuda de una grúa desde el centro de la estructura hacia los extremos. A continuación se hormigonó el tablero disponiendo para ello de dos bombas. Alcanzada la resistencia necesaria, se desencofró la lámina. Primeramente se retiró el encofrado exterior y posteriormente el interior, junto con la cimbra. Se inició la disposición de las péndolas y una vez que éstas entraron en carga se llevó a cabo el descimbrado del tablero. Terminada la obra civil, se dio paso a la colocación de un mosaico decorativo que cubre el interior de la lámina. Para ello fue necesario disponer de dos andamios fijos en los extremos y uno móvil en el centro capaz de cubrir en altura toda la lámina. Para finalizar, se ejecutaron los acabados y remates con la extensión del pavimento de microaglomerado, la colocación de barandillas y pasamanos, murete y junta de dilatación.
Finalizado el puente artístico, se retiró la península. Bueno, sería para, para parafrasear un poco a Santiago Calatrava, ¿no? ¿Sí? Bueno, la naturaleza también hace lo suyo, ¿no? Sí, y ahí está. Este otro es un puente, bueno, un poco más antiguo, que se llama el Puente Sucre, ¿no? Que es el que baja de Potosí y une con a lo que llamamos la carretera de Potosí hacia Sucre, sobre el río Pilcomayo, ¿no? Es uno de los puentes más bonitos, más hermosos, pero pues no está cuidado, ¿no? Está muy maltratado, pues esperemos que alguna sociedad o alguien busque hacer su mantenimiento y su mejora, ¿no? Y ahora sí, para concluir, ¿no? Para concluir, ¿qué tenemos para concluir? Mi primera chamba, bueno, espero que no sea la primera chamba este de aquí, ¿no? Ah, espero que lo hagan mejor, ¿sí? Eso sí. Bueno, como conclusión, podemos indicar, todo es posible, nada es imposible, solo necesitamos imaginarnos un poco de creatividad, atreverse a salir de los caminos trillados, de lo que se hace siempre, ¿no? Explorar, experimentar. A veces no cuesta nada, pero tenemos pues resultados muy alentadores y satisfactorios. Lo que sí tenemos seguro es que la gente que egresa de nuestra universidad está empezando a marcar diferencia, ¿no? ¿Sí? Uno porque tienen una formación ética bien sólida, por el nivel cultural que tienen, el nivel intelectual, porque están comprometidos con la sociedad, porque son disciplinados y además porque tenemos una moral sólida y no contaminada, ¿no? ¿Sí? Eso nos hace pues tener un plusvalor muy grande en el mercado de trabajo. De seguro pues les va a encantar trabajar bajo la nieve, trabajar al sol abrasador, trabajar en lugares fríos, en lugares calientes. Y de seguro van a disfrutar con tanta pasión como yo disfruto cada día y cada segundo de la profesión. Soy feliz cuando acabo un puente, cuando tesamos, cuando trabajamos. No pueden, es bien difícil describir, ¿no? Cada momento de ese tipo, ¿no? Es, como decimos, ingeniero sin panza no genera confianza, ¿no? O hacer las pruebas de carga, ¿no? Donde el ingeniero tiene que estar bajo el puente como constancia de que ha hecho muy bien, ¿no? ¿Sí? Su estructura, ¿no? ¿Sí? Pero también hay momentos hermosos, muy lindos, ¿no? Donde pues nos compartimos tomando jugo de cebada, ¿no? El jugo de cebada dice que ilustra, educa, hace amigos y hace todo, ¿no? ¿Sí? Pero es jugo de cebada, ¿no? Tampoco tomen otra cosa. En la imagen pueden ver, aquí está el ingeniero Nelson Vega, está a la izquierda, y mi persona a la derecha, ¿no? ¿Sí? Y en esta imagen, bueno, están los ingenieros que han sido considerados en su época los más grandes constructores de puentes, ¿no? Está el ingeniero Renato Toroya, el ingeniero Nelson Vega, está don Alfonsito Subieta, ¿no? Muchos que estudian pretensado y puentes utilizan su libro, ¿no? Es este señor que está con casco blanco y es su servidor ahí a la derecha. Bueno, si les gustó, pues aplaudan, si no les gustó, silben. Bueno, a mí me fortalece, ¿no? Porque ambas cosas hacen saber que uno es escuchado, ¿no? ¿Sí?
hagan siempre lo que es debido. El resto dejen en manos de Dios, ¿sí? Lo único que les voy a pedir como premio es que me inviten pues a su fiesta, ¿no? Que sea con las chiquillas de Maroño, ¿no? Y pues si son señoritas, con los chiquillos también, ¿no? Para que tengamos una bonita fiesta de graduación, ¿no? Bien, estimados amigos, nos despediremos como ingenieros y decirles en esta presentación que la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo les acompaña, ¿no? Y para los que aún no le entienden, quiere decir que la fuerza les acompaña. Muchas gracias. ¿Eh? Bien amigos, concluido. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, estoy a su disposición. Y caso contrario, ya me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Adelante, por favor, si tiene alguien alguna pregunta. Muy bien, entonces, vista de que no hay
me despido de todos ustedes. ¿Ya? Un abrazo para todos y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Ingeniero, gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, amigos. Un abrazo. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.